Es Luz Morán, soy radióloga de músculo-esqueleto en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y voy a contaros un poco, voy a hablaros de este seminario de músculo-esqueleto. Primero y importante, contaros que vamos a manejar todas las técnicas de imagen que utilizamos en un servicio de radiodiagnóstico para valorar la patología musculoesquelética. Vamos a emplear la radiografía simple, la tomografía computarizada o TC, la resonancia magnética y la ecografía. Y a grandes rasgos, los bloques que vamos a ir analizando es la patología traumática, y aquí hablaremos de traumatismos óseos y de partes blandas, la patología tumoral, diferenciando igualmente tumores óseos y de partes blandas. También incidiremos un poquito en la patología infecciosa ósea con las osteomielitis y patología infecciosa articular con las artritis, hablando además de las artropatías inflamatorias y por supuesto de la artrosis por su elevada prevalencia. Empezamos con los traumatismos óseos. Sin duda, la prueba de elección de entrada, exploración inicial en la valoración de la patología traumática ósea es la radiografía simple. ¿Cuál es su indicación? Sobre todo en huesos largos, para valorar fracturas de fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, siempre que sean fracturas no complejas. ¿Y que entendemos como fracturas complejas? Pues que exista una importante conminución ósea con angulación de los fragmentos, o bien, muy importante, si hay compromiso de superficies articulares, es decir, si una fractura en el extremo proximal de la tibia se extiende a la articulación de la rodilla. En ese caso precisaremos completar con otra técnica de imagen. Aquí estamos viendo una fractura transversa completa del extremo distal del radio, muy bien vista en una radiografía simple en proyección lateral. Las características de esta fractura no precisan completar con otras pruebas de imagen. Ahora bien, hemos dicho que hay fracturas que sí que precisan ser valoradas con otra técnica de imagen, que es la tomografía computarizada. ¿Cuándo se indica la realización de esta exploración? ¿Cuándo se indica la realización del TC? Pues cuando se trata de fracturas complejas. ¿Y qué se entiende por fracturas complejas? Pues ya hemos dicho un poco, ¿no? Fracturas donde hay una importante conminución, muchos fragmentos óseos, fracturas que se extienden a las superficies articulares, una fractura de tibia que compromete la articulación de la rodilla, o en áreas anatómicas especiales como es la cintura pélvica y la cintura escapular. También es muy importante la tomografía computarizada con reconstrucciones 3D. Cuando el traumatólogo tiene que operar, le es muy útil esta reconstrucción 3D para la planificación quirúrgica. Y por último, en el seguimiento posoperatorio de los pacientes tratados en quirófano para valorar posibles complicaciones. Y en general, la mayoría de los traumatismos óseos va a ser suficiente con la radiografía simple y la tomografía computarizada, y solo en muy pocos casos necesitaremos completar con otra técnica de imagen, que es la resonancia magnética. ¿Cuándo haremos resonancia magnética? Pues cuando tengamos una clara sospecha de hay un antecedente traumático, hay una sospecha de fractura y esta no se ve con radiografía o con TC, es lo que se conoce como fracturas ocultas. En esos casos completaremos con una resonancia magnética. Aquí estamos viendo una radiografía anteroposterior y lateral de la muñeca derecha en un paciente que ha sufrido un traumatismo. Ya le han puesto la escayola y estamos viendo que tiene una fractura completa transversa en el extremo ultradistal del radio, que se ve en la radiografía anteroposterior, y que luego en la proyección lateral vemos una angulación dorsal del fragmento del radio, de uno de los fragmentos del radio, con compromiso de la superficie articular. Luego esta es una fractura que hay que estudiar con tomografía computarizada.
Se le hizo un TC y aquí vemos las reconstrucciones en el plano sagital, como el trazo de fractura, uno de los trazos de fractura del radio alcanza la interlínea articular radiocarpiana, que no solo hay un trazo, sino que hay varios trazos de fractura en el extremo distal del radio. Y otro dato importante es que tenía también una fractura del gancho del ganchoso que no se veía en la radiografía simple. Además, se objetivaba una diástasis o una separación muy importante de los fragmentos óseos, y este es un dato importante porque cuando la separación de los fragmentos óseos es importante, posiblemente la consolidación ósea va a ser peor si no hacemos cirugía y vamos a tener una pseudoartrosis o defecto de fusión de los extremos fracturados. Aparte de las reconstrucciones TC en múltiples planos del espacio, podemos hacer también una reconstrucción 3D, tridimensional, como es este caso, que le sirve muy bien, como hemos dicho, al traumatólogo para planificar la cirugía. Estamos viendo en la imagen de abajo la separación o diástasis de los fragmentos, que era muy significativa. También el TAC sirve para valorar pequeños fragmentos óseos sueltos libres intraarticulares que luego le van a generar problemas a la larga al paciente si se dejan. Dijimos que una zona anatómica fundamental que había que valorar con tomografía computarizada, que no era suficiente la radiografía simple, era la cintura pélvica. Este es un caso de un politraumatismo donde vemos fracturas múltiples en ambas ramas pubianas y también fractura de las dos alas sacras con trazos de fractura verticales que atraviesan agujeros sacros. Posiblemente esta fractura de sacro no se vería bien en una radiografía simple y sí que se valora con facilidad en el TAC. El TAC, aparte de valorar la afectación ósea, es muy útil para valorar la afectación de estructuras intrapélvicas. En este caso es otro politraumatizado que, como consecuencia de estas esquirlas o fragmentos óseos en el pubis, se le clavó una de estas esquirlas óseas en la vejiga urinaria y vemos cómo al sondar al paciente la vejiga e inyectarle contraste a través de la uretra, como este contraste se escapa de la vejiga porque tenía una rotura completa de la vejiga, posiblemente por alguna de estas esquirlas óseas que rompió la vejiga. Esta es una exploración radiológica, una radiografía simple en el plano anteroposterior y lateral de la columna lumbar, donde, como dato importante, si os fijáis, hay una fractura del platillo vertebral superior del L1 que, comparado con los cuerpos vertebrales de arriba y de abajo, ha perdido altura. Hay un aplastamiento que no sobrepasa el 25-50% del espesor de la vértebra, que hay un desplazamiento anterior del trazo de fractura, pero no sabemos si hay compromiso del canal medular. Pues bien, ese compromiso del canal medular lo valoramos, no lo podemos valorar bien con la radiografía simple, y cuando se le hace una toma computarizada vemos que en esta reconstrucción en el plano axial sí que había desplazamiento de la fractura intracanal con el riesgo de compromiso de estructuras neurológicas, raíces y cono medular a dicho nivel. En general hemos visto que las fracturas óseas se estudian bien con radiografía simple en huesos largos y con tomografía computarizada en cintura pélvica y escapular, y sobre todo también cuando hay compromiso articular. Pero hay fracturas o sospecha de fracturas que no se van a ver en la radiografía y en el TAC, y en esos casos hemos dicho que vamos a hacer resonancia magnética. Aquí tenemos una típica fractura de estrés por insuficiencia ósea o fatiga en una mujer de cierta edad, donde, si os fijáis,
en la imagen de abajo, en el corte axial de los dedos, el segundo dedo o segundo radio tiene aumento de la señal intraósea y en partes blandas, que también se veía en el corte coronal y que corresponde a una fractura de estrés del segundo metatarsiano de este pie por fatiga. La señora había caminado mucho tiempo y tenía una edad avanzada, con lo cual se le mezclaba pues eso, el ejercicio físico hecho con cierto componente osteoporótico. Pasamos ahora a valorar los traumatismos de partes blandas. Ya no vamos a utilizar radiografía simple ni tomografía computarizada para valorar la patología traumática muscular. Aquí la prueba Princes en las lesiones musculares va a ser la ecografía, la prueba indicada de entrada para valorar lesiones musculares y musculotendinosas. Nos va a permitir una exploración dinámica. El paciente le podemos decir que haga contracción y relajación del músculo que estamos estudiando. Nos va a permitir valorar la severidad de esa lesión. Vamos a decir si el paciente tiene simplemente unas agujetas o tiene una rotura de fibras, de unas cuantas fibras, o una rotura de fibras ya más significativa, por encima del 25%, o bien si tenemos una rotura musculotendinosa de espesor completo y tenemos el muñón del músculo retraído. Y todo esto se va a valorar muy bien con la ecografía. Nos va a localizar exactamente dónde está la rotura y por tanto nos va a servir también de guía para procedimientos ecoguiados con ecografía dirigidos a vaciar, por ejemplo, el hematoma en ese músculo para aplicar algún tipo de terapia y para valorar cómo la lesión, la rotura muscular va cicatrizando y va curando. Control evolutivo temporal de las roturas musculares. A veces cuando estas lesiones musculares son muy profundas y no podemos acceder con la ecografía, la resonancia magnética es útil. Por ejemplo, las lesiones gemelares de los gemelos solemos llegar muy bien con ecografía y tenemos muchos más problemas en el sóleo, que se estudia bien con resonancia magnética. Y sobre todo la resonancia va a estar indicada en la valoración de las estructuras intraarticulares para valorar lesiones de meniscos, de ligamentos cruzados en la rodilla. También es muy útil en los ligamentos colaterales y sobre todo en lesiones labrales del labrum articular y lesiones condrales. En este caso estamos viendo, vamos a valorar una rotura del músculo rectofemoral situado en el aparato cuadricipital en la cara anterior del muslo. Se trata de una rotura grado 2, una rotura importante que, como veis en la parte inferior, tanto a vuestra izquierda, donde tenemos la reconstrucción, o sea, la adquisición en el plano longitudinal del músculo, y en la imagen de la derecha, en el plano transversal, vemos subyacente al músculo rectofemoral una lesión de morfología en lente biconvexa anecoica que corresponde a un extenso hematoma centrado entre el recto femoral y el vasto intermedio por una rotura muscular del recto femoral importante, que sabemos que es importante por el tamaño de este hematoma, que es muy grande. No es una rotura completa porque no hay una retracción del músculo, pero sí una rotura de más del 50% de las fibras. A veces podemos completar con una resonancia, como era este caso. ¿Qué ventaja vemos en la resonancia? Tenemos aquí un plano coronal donde, si veis, podemos comparar los dos muslos. Vemos en el muslo izquierdo una lesión hiperecoica, hiperintensa, como hiperecoica no, hiperecoica sería en ecografía, es hiperintensa tanto en la potenciación de la
izquierda, que es un T1, como en la potenciación de la derecha, que es un T2, que corresponde al hematoma muscular que hemos visto antes. Y la ventaja, sobre todo en la ecografía, es el campo de visión tan amplio, que si hay dudas podemos valorar comparativamente con el muslo contralateral, valorar asimetrías, ¿vale? En este caso estamos viendo también con ecografía y en una adquisición en el plano longitudinal del músculo, una rotura completa del recto femoral, porque vemos el típico signo del badajo de campana. Vemos el músculo retraído proximalmente y embebido en una colección anecoica distal que corresponde al hematoma. Es una rotura completa del recto femoral. Hemos dicho que si bien la ecografía es muy útil para las roturas musculares, cuando queremos valorar patología articular es más útil la resonancia. Aquí estamos viendo la rodilla de un futbolista que refiere a un traumatismo y en esta adquisición en el plano axial vemos una estructura desplazada a la interlínea articular que correspondía a esta imagen, que es parte del menisco interno desplazado medialmente en relación con una rotura en asa de cubo del menisco interno. También la resonancia nos sirve para valorar patología de tipo tendinoso, ligamentoso, como esta rotura de espesor completo del tendón rotuliano. Y dejamos la patología traumática. Hemos visto que para traumatismos óseos, radiografía simple y tomografía computarizada y en poquitos casos resonancia magnética. Hemos visto que para los traumatismos de partes blandas utilizamos ecografía, que no habíamos utilizado en los traumatismos óseos. Vamos a emplear ecografía y resonancia magnética. Pasamos a los tumores y empezamos con los tumores óseos. Los tumores óseos, de entrada, una radiografía simple, es fundamental, es la prueba PRINCES en la valoración inicial de los tumores óseos. También vamos a emplear tomografía computarizada y resonancia magnética, que tienen sus indicaciones más concretas. La tomografía computarizada, cuando queremos ver la rotura de la cortical del hueso, cuando tenemos dudas con la radiografía, esa cortical se ve mejor en tomografía computarizada, sobre todo porque podemos reconstruir en distintos planos del espacio. Y vamos a ver mejor también la matriz del tumor cuando calcifica. Si esa calcificación es sutil o es pequeñita, se ve muy bien en tomografía computarizada y a lo mejor nos pasa desapercibida en la radiografía simple. Y la resonancia magnética también es muy útil en los tumores óseos para la extensión local del tumor. Queremos ver ese tumor óseo cuando ha salido del hueso, cómo invade las partes blandas, qué músculos invade, qué estructuras vasculonerviosas. Nos sirve bien para delimitar el tumor, para planificar los tratamientos. Estos son los 10 mandamientos en los tumores óseos, que decimos qué es lo que nos va pasando por la cabeza y vamos analizando cuando nos encontramos en una radiografía con una lesión posiblemente tumoral. Tenemos que mirar, muy importante, la edad del paciente. Hay tumores que tienen predilección por determinadas edades. Tenemos que ver si hay una posible masa de partes blandas, cómo es ese patrón de destrucción ósea y cómo es la zona de transición entre ese tumor y el resto del hueso, que es lo mismo que decir los márgenes del tumor con respecto al hueso sano. ¿Dónde está localizado el tumor? Si es un tumor que afecta a las epífisis, a las metáfisis, a las diáfisis, si está centrado en el hueso o bien depende más de la cortical o del periósteo. ¿Cómo es esa matriz tumoral? Si es osteoide, si es condroide, si es fibrosa, si tiene reacción perióstica o no, y luego cómo es esa reacción perióstica, importante el tamaño del tumor y si hay una sola lesión o son múltiples. Pasamos a analizar la edad del paciente. Esto está sacado de Radiology Assistant
es muy esquemático pero muy útil. Viene a decir que en menores de 30 años predominan los tumores benignos y cuando tenemos un tumor de aspecto agresivo radiológicamente o maligno, tenemos que pensar en osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Mientras que cuando en mayores de 30 años predominan los tumores malignos, lo vemos aquí con barras rojas, y sobre todo las metástasis y el mieloma. Esto también está sacado de Radiology Assistant y correlaciona edad del paciente y localización. Estamos viendo en menores de 30 años, cuando tenemos una lesión epifisaria, condroblastoma infección, mientras que en un mayor de 30 años, a nivel epífiso-metafisario, muy frecuente el tumor de células gigantes. ¿Vale? Y cuando tenemos en un menor de 30 años una lesión con aspecto maligno, si es a nivel metafisario pensaremos en osteosarcoma, mientras que si es a nivel diafisario pensaremos en sarcoma de Ewing, ¿vale? Y en mayores de 30 años predomina el condrosarcoma y, como hemos dicho antes, las metástasis y el mieloma. Pasamos a analizar los márgenes del tumor o zona de transición con el hueso sano, ¿vale? ¿Cómo son los patrones de destrucción ósea? Hay 3 patrones en general de destrucción del hueso: patrón geográfico, patrón apolillado y patrón permeativo. Patrón geográfico, estamos hablando de una lesión lítica única, solo un agujero o una zona de destrucción ósea. Y según cómo sea esta lesión lítica o destructiva ósea, si tiene un margen escleroso, hablaremos de geográfica tipo A. Si ese margen está bien definido pero no es escleroso, tipo B. Y si el margen está mal definido, tipo C. Y desde el A al C iremos de menor a mayor agresividad radiológica. Igual que de geográfico a permeativo, vamos de menor a mayor agresividad radiológica. Después de la lesión geográfica tenemos la apolillada. ¿En qué se diferencia? En geográfico dijimos que teníamos una sola lesión lítica, un solo agujero en el hueso. En el patrón apolillado tenemos múltiples agujeros, múltiples lesiones líticas contiguas, pero nosotros somos capaces de decir aquí tenemos una, otra, o sea, son objetivables los agujeros en el hueso. Eso es el patrón apolillado. Y ya por último, el patrón permeativo, que es el más agresivo, es una zona de destrucción, de rarefacción, de alteración en la trabécula ósea, donde no podemos claramente decir aquí hay un agujero, hay otro, pero sí que vemos una alteración en el patrón óseo, en las trabéculas. Vemos que las trabéculas están destruidas, que no es tan normal. Vamos a ver en las radiografías la presentación de cada uno de estos patrones de destrucción ósea. La imagen de la izquierda es una lesión geográfica tipo 1A, es decir, tiene un margen escleroso localizada en la diáfisis de la tibia. En un chico joven la fisis no está cerrada. Es una lesión, por tanto, con este patrón de destrucción ósea sería una lesión no agresiva radiológicamente. Correspondía a un tipo de tumor benigno que se llama fibroma no osificante. Mientras que la lesión de la derecha vuelve a ser una lesión lítica que, si nos fijamos en el borde inferior de la lesión, hay una zona de transición estrecha con el hueso sano, es decir, tiene un margen bien definido, ¿vale? Esta zona de aquí. Decimos exactamente dónde acaba el tumor y empieza el hueso sano. Luego es un patrón geográfico tipo 1B. Se trata de una lesión en región pertrocanteria femoral derecha, creo que correspondía a un quiste óseo neurismático que asocia además una fractura patológica. Aquí tenemos una lesión geográfica en el extremo distal del radio con compromiso metáfiso epifisario expansiva, y si os fijáis tiene una zona de transición
una zona de transición aquí amplia en el margen inferior, en esta zona. La zona de transición es amplia con el hueso sano. No se sabe bien dónde acaba el tumor y empieza el hueso sano. Se trataba de un tumor de células gigantes, una lesión geográfica tipo 1C. En cambio aquí tenemos un cráneo con múltiples lesiones líticas, se trata de un patrón apolillado, esto es un mieloma múltiple. Y aquí tenemos tanto en este segundo metacarpiano lesiones líticas múltiples que más o menos se definen, que asocian fractura patológica, estaría entre un apolillado, casi más apolillado que permeativo, mientras que en la imagen de nuestra derecha, esta tibia, vemos claramente a nivel diafisario, sobre todo en el borde superior, una lesión lítica. Aquí estarían más o menos los márgenes, esta zona de aquí. Aquí cambia la estructura del hueso, por encima es un poquito más escleroso, aquí empieza a verse lítico, es difícil definir los agujeros, se trataba de un sarcoma de Ewing de un patrón permeativo. Aparte, tenemos que analizar la matriz tumoral y esto es muy importante, sobre todo si la matriz tumoral calcifica. Esas calcificaciones las podemos ver en una radiografía, como hemos dicho, cuando tienen determinado tamaño, y si son muy pequeñas en un TAC o tomografía computarizada. Lo importante es que según cómo sean esas calcificaciones, nosotros podemos decir la estirpe histológica del tumor. Esto es fundamental, ¿vale? Podemos decir si es un tumor de estirpe condral, de estirpe ósea o de estirpe fibrosa, ¿vale? O sea, nos acercamos a la anatomía patológica. Cuando estas calcificaciones son pequeñas, es importante el TAC frente a la radiografía. Aquí estamos viendo una persona joven, las fisis están abiertas, con una lesión muy densa, muy osificada, una matriz ósea, es una matriz ósea porque es una osificación tosca ebúrnea típica de un osteosarcoma. Mientras que en este extremo proximal de húmero estamos viendo unas calcificaciones que forman arcos, aros, anillitos típicas de un tumor de estirpe condral, una matriz condral. Se trataba de un encondroma densa. A veces estos tumores condrales, las calcificaciones son tan sutiles como en este caso, en esta radiografía de la izquierda, no vemos las calcificaciones en la radiografía, y cuando le hacemos el TAC, las dos imágenes de la derecha, en reconstrucción sagital y axial, vemos calcificaciones dentro del hueso muy sutiles, muy puntiformes, como en palomitas de maíz típicas de los tumores de estirpe condral. Por tanto, cuando las calcificaciones son sutiles, no las vamos a ver en la radiografía, imagen de la izquierda, y sí en el TAC, la imagen de la derecha. Vamos a analizar por último la reacción perióstica. Hay tumores que no tienen reacción perióstica, pero otros sí presentan reacción perióstica, y según cómo sea esta reacción perióstica podemos hablar de agresividad radiológica o no agresividad radiológica. Ya sabéis, los radiólogos con el término agresividad radiológica intentamos dar la máxima información, pero salvaguardándonos un poquito porque nos podemos equivocar. No hablamos de malignidad o benignidad, sino de agresivo o no agresivo radiológicamente, asumiendo que algo que es agresivo radiológicamente nos impresiona de malignidad. Aquí a la izquierda tenemos reacciones periósticas continuas de aspecto no agresivo, y a la derecha reacciones periósticas discontinuas de aspecto agresivo. Vamos a pasar a analizarlas en días. Aquí tenemos una reacción perióstica en este fémur. La imagen de la izquierda es una radiografía. Tenemos un engrosamiento de la cortical en su margen externo, de la cortical perióstica, muy llamativa,
con una radiolucencia central. Esto se ve mejor en la imagen de la derecha, que es un estudio TC con cortes en el plano axial. Vemos el engrosamiento perióstico grosero continuo, correspondiente a una reacción perióstica no agresiva, con una radiolucencia central, y el nidus está en la imagen típica de un osteoma osteoide, que es un tumor óseo benigno con su reacción perióstica no agresiva. Aquí a la izquierda tenemos una reacción perióstica en capas de cebolla, varias capas, paralelas a la cortical del hueso. Se trataba de una reacción perióstica agresiva en capas de cebolla en un sarcoma de Ewing, y aquí a la derecha tenemos la reacción perióstica en triángulo de Codman, también de aspecto agresivo, creo que en un linfoma. Por lo tanto, fundamental la radiografía simple en la valoración de los tumores óseos. El TAC tiene un papel complementario en la valoración de la matriz tumoral cuando está calcificada, osificada, y también en la valoración de la rotura de la cortical del hueso. Y la RM es fundamental en la valoración del componente de partes blandas cuando el tumor óseo rompe la cortical, sale del hueso y se extiende a las partes blandas. Vamos a ver qué planos musculares están afectados, si está afectado o no el paquete vasculonervioso, y eso lo vamos a ver con la resonancia magnética. Aquí tenemos una radiografía de rodilla en un paciente joven con dos tumores óseos. A nivel del fémur, en su margen externo, tenemos una lesión lítica de margen escleroso, es decir, una geográfica tipo 1A, o sea, una lesión benigna, correspondía a un fibroma no osificante, que es una lesión sin significado patológico. Hay que tranquilizar al chico, a los padres, y decirles que no hay que hacer nada con esa lesión. E igualmente tenía otra lesión en el extremo proximal de la tibia, en región metafisaria, en el margen medial, excéntrica, compatible con un osteocondroma, que también es otra lesión ósea benigna, que a lo sumo, si empieza con sintomatología clínica en esa zona, habría que valorar con ecografía. Este es otro caso donde sobre todo lo que nos llama la atención es que a nivel de la tibia, en su margen externo, vemos unas calcificaciones por fuera, lo que corresponde a una reacción perióstica de aspecto agresivo, aparentemente en cepillo, sol naciente, que en las imágenes de la derecha, que son dos cortes axiales de TAC, vemos la reacción perióstica en cepillo, reacción agresiva, y además lo que decíamos antes de que el TAC nos valora mejor la cortical ósea y vemos la rotura de la cortical. Se trataba de un osteosarcoma que al hacer la resonancia magnética vemos también en este corte coronal tanto la lesión ósea como el componente de partes blandas, aquí indicado entre las flechas, y este componente de partes blandas se valora bien en la reso y no lo veíamos tan bien en la radiografía o en el TAC. Pasamos a valorar tumores de partes blandas. Ya hemos visto los tumores óseos. Los tumores de partes blandas como los traumatismos de partes blandas. Volvemos a la ecografía. En las partes blandas, la ecografía es la prueba inicial. Ante todo, bultoma. Paciente que me noto un bulto en las manos, en la espalda, en las pantorrillas. De inicio hay que hacer una ecografía. La ecografía tiene la ventaja de que nos va a decir si ese bulto es sólido o quístico. Si es quístico, probablemente sea una lesión benigna, inocente, lo que se conoce como gangliones, y si es sólido hay que ver si puede ser un lipoma sin más u otro tipo de lesiones de aspecto más agresivo que necesitaríamos complementar, en este caso con una resonancia magnética de entrada. Pero aquí en los tumores de partes blandas nos olvidamos ya de la radiografía simple y del TAC en la mayoría de los casos, a no ser que presenten calcificación.
En este caso estamos viendo una mano, el dorso de la muñeca, que presenta un bulto en la muñeca que se estudia con ecografía, es la imagen de la derecha y vemos que es una estructura anecoica, lo que correspondía a un quiste sin más. Se trata de un ganglión, que es una lesión benigna que no precisa de ningún estudio de imagen complementario. A veces los tumores de partes blandas no son simplemente gangliones o quistes, también hay tumores muy agresivos, como este caso, donde se hizo una resonancia magnética, la imagen de la izquierda sin contraste, la de la derecha con contraste, donde estamos viendo una tumoración en la cara anterior del muslo que correspondía con un liposarcoma que tras la administración de contraste en la imagen de la derecha vemos que captaba contraste, o sea que tenía vascularización intralesional. Este es otro caso de un neurinoma en la tibia estudiado con resonancia magnética, un bultoma en el hueco popliteo y que al hacerle la resonancia magnética se vio que era un neurinoma dependiente del nervio tibial. Pasamos a valorar las infecciones óseas, en concreto la osteomielitis. Y aquí vemos la indicación de cada una de las pruebas de imagen, de la radiografía, de la tomografía computarizada y de la resonancia magnética. ¿Vale? Y aquí os indico, vamos a ver un ejemplo. Este se trataba de una persona, estamos viendo una radiografía del húmero donde tenemos un enclavado endomedular con una lesión lítica señalada en el margen, señalada con una flecha a nivel del extremo distal del clavo endomedular, una lesión lítica de contornos lobulados. En este paciente que había tenido una fractura de húmero hacía 15 años. Además tenía una clínica de fiebre y aumento de temperatura local con hinchazón del brazo. En este caso la radiografía fue prácticamente diagnóstica de que ese componente lítico distal en ese contexto clínico se trataba de una osteomielitis. Se pinchó y el diagnóstico fue osteomielitis por estas áureos. Si bien para valorar la infección ósea hemos hablado de la utilidad de la radiografía, del TAC y de la resonancia, para la infección articular la radiografía es la exploración inicial, pero en general es poco sensible. Si lo que queremos es valorar si hay derrame articular, pus articular, sinovitis, podemos hacer la ecografía de entrada y si vemos líquido, pinchar en ese momento para análisis microbiológico. La resonancia magnética, ¿qué ventajas tiene frente a las dos anteriores? Pues bueno, que nos permite valorar la extensión ósea, cómo ese proceso inflamatorio articular ha afectado a las estructuras óseas en vecindad. En este caso tenemos una radiografía de muñeca en un paciente que, si os fijáis, tiene destruido completamente el carpo. Hay destrucción del extremo distal del cúbito, del radio, de los huesos de la primera y segunda fila del carpo, añadido a un componente de partes blandas. Esto no hacía falta hacer más pruebas de imagen. En un paciente con tiempo de evolución, con una clínica larvada, era una artritis con osteomielitis por tuberculosis. Como os he dicho, la resonancia magnética es útil para valorar cuando hay una afectación articular inflamatoria, como era el caso de esta rodilla, si hay compromiso óseo o no. Aquí estamos viendo una afectación de rótula, fémur y tibia. Pasamos a analizar por último las artropatías no infecciosas y la artrosis. ¿Vale? Importancia de la radiografía, de la ecografía, como hemos dicho, como guía para la artrocentesis y la resonancia magnética solo en casos especiales. La artrosis se va a valorar bien con radiografía simple, que incluso va a servir para planificar el tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos una radiografía de ambas manos, donde tenemos señalado con una flecha un dato frecuente en estas artropatías inflamatorias, que son las erosiones. Estamos viendo una erosión en la falange media
del segundo dedo, que por su morfología en orejas de ratón es diagnóstica de artropatía psoriásica. Otras veces las erosiones, como en este caso, tienen una morfología de lápiz en copa, que se llama así. El lápiz es, en este caso, en la imagen del centro, que es lo que corresponde a lo señalado con el en rojo, a lo marcado en rojo. El lápiz sería la falange media que acaba en punta y la copa sería la base de la falange distal. Estas son las erosiones de lápiz en copa muy típicas que nos hacen el diagnóstico de artropatía psoriásica. Las erosiones, como en este caso, en ambas manos, tiene erosiones en ambas manos con una afectación bilateral bastante simétrica, porque si nos fijamos tiene afectadas las metacarpofalángicas y algunas de las interfalángicas proximales. Es una afectación bastante bilateral y simétrica con erosiones en estas articulaciones. Es diagnóstico de artritis reumatoide. Aparte de las artropatías inflamatorias que hemos visto, también podemos diagnosticar con la radiografía artropatías por depósito de cristales, y en nuestro medio, en España, lo frecuente es la gota por depósito de cristales de ácido úrico, y la otra artropatía es la de depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Aquí tenemos un paciente con sus antepiés en esta radiografía, donde tiene unas masas de partes blandas a la altura de las metatarsofalángicas del primer dedo, masas de partes blandas que corresponden a tofos gotosos, y ya con la radiografía podemos hacer el diagnóstico. Aparte de que si luego nos vamos a la historia clínica, seguro que nos cuentan antecedentes de gota con esta afectación ósea y articular tan evidente. El mismo paciente, una radiografía lateral donde se ve el tofo gotoso por encima del primer metatarsiano, es este aumento de partes blandas que estamos viendo aquí, partes blandas, y otra afectación por gota pasamos. La artropatía por depósito de cristales de pirofosfato cálcico, ¿qué se va a ver? Pues lo que estamos viendo en esta radiografía de ambas rodillas. Estamos viendo esa hiperdensidad a nivel de los meniscos, esta zona de aquí, que corresponde a los depósitos de cristales de pirofosfato cálcico, ¿vale? Se trataba de una artropatía por depósito de cristales de pirofosfato y se hace el diagnóstico con la simple. Y por último, la artrosis, que tiene una apariencia típica en la radiografía, afecta articulaciones de carga, por eso es el compartimento femorotibial interno. Vamos a ver estas proliferaciones osteofitarias que estamos viendo aquí, estos osteofitos, este osteofito de aquí, y esta pérdida de la interlínea articular en el margen interno mucho más evidente que en la parte externa de la articulación, en el femorotibial externo. Por último, la osteoporosis se valora con densitometría ósea, no vamos a entrar en ello.